Continuamos en UPAO Noticias, siempre en vivo, son ya las 5:39 y siempre a través de la señal digital HD 3.1 y por el fanpage Vive UPAO Televisión. Estamos hablando hoy en día sobre la salud. Hace un momento conversábamos de una campaña que va a desarrollar el 2 de octubre el establecimiento de salud UPAO Florencia de Mora, una campaña gratuita e integral, y ahora conversaremos sobre los adultos mayores, sobre la fragilidad en el adulto mayor. Ese es el tema que vamos a desarrollar enseguida con la doctora Rosa Guarniz. Ella es médico geriatra, justo labora en el establecimiento de salud UPAO Florencia de Mora. ¿Cómo está, doctora Guarniz? Bienvenida a UPAO Noticias. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bien, estoy bien, gracias. Qué bueno, doctora. Importante hablar en estos tiempos de pandemia. Hemos dicho hace un momento que uno de los grupos etarios más afectados, además de los niños, han sido y son los adultos mayores, porque se les cambió su ritmo, su estilo de vida. Estaban acostumbrados muchos de ellos a participar en las actividades del adulto mayor, en actividades deportivas, recreativas, etcétera, y esta vez pues tuvieron que estar, como se dice, guardando cuarentena. Cuando hablamos de la fragilidad en el adulto mayor, doctora, ¿a qué nos estamos refiriendo específicamente y cuáles son las atenciones que tenemos que tener o brindar al adulto mayor? En este caso, la fragilidad del adulto mayor es una vulnerabilidad, es una predisposición que el adulto mayor no necesariamente va a tenerlo en la misma intensidad. Es decir, un paciente de 60, un paciente de 70 o uno de 80 no va a tener la misma fragilidad. Hay adultos mayores que dicen tienen un envejecimiento exitoso, un buen envejecimiento. Quiere decir que se mantienen independientes para hacer sus actividades de autocuidado por muchos años, pero desgraciadamente hay un grupo de adultos mayores que pueden tener 60 años y no necesariamente cumplir todo eso, sino que ya dependen de algún familiar para vestirlo, bañarlo o cambiarlo. Entonces, la fragilidad en sí es una vulnerabilidad que está en sí relacionada con el mismo individuo y que va a depender mucho de qué tipo de vida llevó de joven, qué enfermedades se le detectaron durante su vida más joven y asimismo el grado de apoyo que puede tener en la familia. Entonces, ¿por qué decimos de eso? Porque un adulto mayor frágil es un adulto más vulnerable a que pueda ser hospitalizado más frecuentemente o que termine en una casa de reposo o que tenga hospitalizaciones largas. En cambio, un adulto mayor robusto, o decir, un adulto mayor sano, independiente de sus actividades de autocuidado o incluso de realización de actividades, es menos frecuente que esté siendo hospitalizado en el mes próximo o que tenga una tasa de supervivencia, por así decirlo, muy corta, sino que más bien su esperanza de vida se proyecta a más años. Entonces, la fragilidad se define como una vulnerabilidad a descompensarse. Correcto, doctora Guarniz. Y para que los adultos mayores, como usted muy bien ha descrito, tengan una vida saludable, ¿qué es lo que se recomienda? ¿Qué deberían seguir? Hay muchos adultos que seguro hoy están siguiendo este programa y les va a caer muy bien una recomendación de parte de usted como médico geriatra. En este caso, nosotros por geriatría, nosotros le hacemos una valoración geriátrica integral que abordamos la parte mental, la parte física, la parte nutricional y la parte social. ¿Cómo podemos ayudar para que se pueda prevenir eso? En la parte mental le ayuda mucho el acompañamiento familiar, pero no que lo tengan sentadito en la esquina, sino que participe en las actividades de la familia y cuando ya se pueda, participe en las actividades de los clubes de adulto mayor que permite interacción con otros de su misma, en este caso, edad y también muchas veces en género. Por la parte nutricional nos ayuda una dieta que sea rica en este caso en antioxidantes, es decir, en vitamina C, vitamina E. ¿Y por qué les digo eso? Porque hay muchos que más comen su pancito sin nada, comen su cafecito y toman su cafecito y nada más, pero se olvidan que tienen que comer su proteína en su carne blanca o en sus huevitos sancochados, en sus verduritas, en sus lentejas, menestras. Entonces, una dieta balanceada que baja en café, baja en frituras, baja en cosas no nutritivas también le va a ayudar. Y en la parte física, aunque sea sus caminatas con sus mascarillas, su protector, su abrigo respectivo, aunque sea sus 2 cuadritas al día,
le va a ayudar. Si no puede salir porque está siendo cuidadito por su familia que lo quiere, en su patio, que pueda tener, aunque sea unos 10 minutos por día, también le puede favorecer. Y para la parte social es, no debemos abandonar a nuestros adultos mayores, a nuestros papás, a nuestros tíos, abuelitos, aunque sea una llamadita para ver cómo está, una palabra de aliento o para de ánimo. Entonces se puede trabajar en esas áreas y siempre sus chequeos por su médico respectivo para ir viendo cómo va su salud. Bien, doctora Guarniz, ahora en estos tiempos de pandemia, imagino que también se han generado cuadros o patologías, se han incrementado, además de los contagios de la COVID, de su experiencia. ¿Qué casos ha visto usted en estos últimos tiempos en el marco de la pandemia por la COVID-19? ¿Qué patologías han presentado los adultos mayores? Las patologías respiratorias han sido las abanderadas, pero desgraciadamente las patologías mentales no se han quedado atrás. Es decir, los cuadros de ansiedad, los cuadros de depresión, los trastornos del sueño se han incrementado bastante. Lo que pacientes que estaban muy aisladitos o estaban muy confinados ya no han podido hacer mucha actividad física, así que las patologías articulares de las artrosis que se han exacerbado han llegado también a presentar una fuerte prevalencia, porque como se mantenían en reposo prolongado, ya no hacían actividad, los dolores de las articulaciones también han estado siendo bastante frecuentes. Y desgraciadamente muchos pacientes que ya tenían cuadros crónicos, enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión y otras más, no han podido seguir un control por lo que estaban aislados o no había accesos a la atención sanitaria y muchos se han descompensado en esas patologías. Entonces, en este caso, la gran preocupación es de que por tratar de protegerlos de esas infecciones tan contagiosas, a veces hemos dejado un poquito de lado de que el adulto mayor puede tener también otras patologías que tienen que ser observadas y seguidas para que no se descompense. Bien, doctora, una última pregunta. Sabemos que el sueño es muy importante en la vida del ser humano, desde los niños hasta los adultos mayores. ¿Cuántas horas debe dormir un adulto mayor? Los adultos mayores, por los cambios que hay con el envejecimiento, la cantidad de horas de ellos que requieren para, entre comillas, estar tranquilos es menor, pero lo ideal es que sea un sueño reparador. Entonces, si tienen dificultad para iniciar el sueño o, por ejemplo, se levantan a mitad de madrugada y les demora conciliar el sueño, eso no es un sueño reparador. Si nosotros enfocáramos cuánto debería dormir, idealmente, en este caso sus 6 horas por lo menos debería cumplir, pero como le digo, lo importante más que las horas es la calidad de sueño. Por eso es que muchos de los adultos mayores se van por su pastillita para poder descansar a la farmacia, porque lo que más quieren no es tanto dormir por horas y horas, sino dormir y no estar levantándose a cada rato y en este caso teniendo dificultad para volver a conciliar el sueño.